podcast número 27. Gracias a todos los que nos han seguido pues ahí en las redes sociales, que nos escuchan en Spotify, que pues de alguna manera cuando están en su casa, cuando están en el trabajo, cuando están manejando, van caminando, van en el bus, estén en Shela o estén en el exterior, nos escuchan ahí por medio de cualquier plataforma de podcasts como Podcast SBX o en Facebook en nuestra página de Sacándole Brío a Shela. Bienvenidos al podcast número 27. Hoy pues tenemos un tema muy interesante. Antes de empezar pues vale la pena mencionar a nuestros patrocinadores, especialmente al patrocinador principal de este podcast, que es Megared S.A. Megared S.A., una empresa de tecnología de Totonicapán que se encarga de resolver problemas de internet. Así es que si ustedes quieren internet de alta calidad, por favor busquen Megared S.A. en Facebook y los van a encontrar, y seguramente sus problemas de tecnología van a quedar atrás. Y bueno, luego un gran agradecimiento especial a los patrocinadores oficiales de la asociación Sacándole Brío a Shela, que mantienen abierta la biblioteca, el museo, Pados y Pedales, los basureros peatonales, los biciparqueos, los visitores nocturnos, Denuncia y todos los proyectos de la asociación SBX. Gracias Interplaza, el Cepelín, Xelapan, Shailón, Bonifaz, Texaco, Arzuc, La Quebrada, Decorabaños, Camposanto Aragón, Capillas Señoriales, Casa Termal, San Bartolomé, Tu Librería y Chips.gt. Gracias patrocinadores, gracias por ese apoyo, por esa entrega a la ciudad de Quetzaltenango, y todos los que nos escuchen, por favor van a comprar algo de estas tiendas, o cuando estén pensando en comprar algo de que estas tiendas vendan, escójanlos a ellos más que a su competencia, porque de alguna manera indirectamente están apoyando a este proyecto. Así es que gracias empresas patrocinadoras. Hoy pues tenemos un programa que está enfocado en tal vez las raíces de SBX, algo que nosotros no siempre nos ha llamado la atención, y lamentablemente nunca hemos sido profesionales en el tema, sino hemos sido como de alguna manera ahí viendo otras ciudades, improvisando proyectos, cosas así. Pero hoy tenemos a una experta en este tema, que es la arquitecta Ligia Ruiz, que viene pues de parte de la universidad. Ella es pues catedrática universitaria, hablando de diseño urbano, de planificación urbana, también en temas medioambientales. Entonces ella viene como catedrática del tema, y también ha sido activista en estos temas aquí en la ciudad de Quetzaltenango, llevando también concursos a nivel internacional en diseño urbano. Nos llama mucho la atención saber qué tiene que decir un experto sobre este tema. Así es que bienvenida, Ligia. Gracias, Aldo. Hola a todos y a todas los que nos escuchan, y pues invitadas a continuar escuchando el podcast de Sacándole Brío a Shela. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Y pues de alguna manera nosotros siempre nos ha llamado el urbanismo, pero yo creo que no es por un tema de espontaneidad o que de alguna manera descubrimos esto en medio de la nada, sino esto ha sido una tendencia mundial, ¿verdad? Una tendencia en que las ciudades han crecido tanto que se ha vuelto que la solución de la ciudad se ha vuelto la solución de las sociedades o las comunidades en general. ¿Qué es el urbanismo en el 2020? ¿Qué considera usted que significa esto, o hacia dónde está empujando esta ciencia en esta nueva década? Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo creo que en Latinoamérica principalmente el urbanismo como técnica, el urbanismo como activismo, ha cobrado pues una importante relevancia. Ha sido como una ciencia, como les decía, una actividad, porque muchas de las ciudades de Latinoamérica pues no fueron planificadas, digamos, y las que fueron planificadas pues probablemente tienen sus raíces en la colonia y se quedaron hasta ahí porque pues crecieron de una manera un poco más espontánea y mucho más orgánica.
Entonces creo que vale la pena que nos situemos más en el urbanismo en Latinoamérica y en la explosión de las ciudades en Latinoamérica. Y entonces en esta última década creo que la técnica o la importancia del urbanismo está situada principalmente en los temas medioambientales, en la sostenibilidad de las ciudades, cómo hacer las ciudades un poco más resilientes. Y la otra parte es en el aprovechamiento del territorio, en la racionalidad de cómo se gestiona el territorio. Creo que por ahí va el urbanismo, si lo queremos llamar así, que creo que es un asunto mucho más complejo que solo tildarlo como urbanismo, porque tiene muchas más aristas la técnica, digamos, el urbanismo es la técnica, pero que se tiene que alimentar de otro tipo de ciencias, digamos, como la sociología, la ingeniería, que es súper importante, la arquitectura, que también tiene un papel muy importante, como por mencionar tres ciencias que necesitan de la otra técnica que es el urbanismo. Y pues esta técnica o esta manera de aplicar ciertas teorías de desarrollo urbano, pues fue por mucho tiempo manejado desde una perspectiva distinta, ¿verdad? Arquitectos como Le Corbusier, personas, muchos arquitectos estadounidenses también, que miraban el futuro de las ciudades. Estamos hablando tal vez a inicios del siglo XX, miraban ellos el futuro de las ciudades como un futuro automovilístico, sí, ¿verdad? De alguna manera, y yo todavía escuché a un candidato de alcalde de Guatemala que le dijeron, mire, ¿cómo van a solucionar el tráfico aquí en la ciudad de Guatemala? Y él dijo, vamos a construir un segundo piso en toda la ciudad para los vehículos, ¿verdad? Entonces, no son ideas muertas estas de las ideas del automóvil como el medio principal de transporte, pero la arquitectura, la sociología, todas estas ramas de estudio que mencionaba, se han alejado recientemente de la idea del automóvil, ¿verdad? Entonces, ¿cree que tienen razón de alejarse o puede convivir el automóvil con el urbanismo sostenible, por así nombrarlo? Uh-huh. ¿Cree que puede haber que pueden convivir ambos o es uno o el otro? Sí, yo creo que un poco cuando las ciudades empezaron a planificarse, que digamos hay una podríamos decir que hay un antecedente de planificación urbana más o menos de finales del siglo XIX, que es cuando ya se empieza como a establecer la planificación como técnica. Pues claro, las ciudades todavía no tenían la magnitud que tienen ahora, y un poco la ambición y el gusto por el motor, porque estábamos pues precisamente en esa época con la revolución industrial y con el auge de la tecnología, digamos, de alejarnos de la manufactura o de las como partes más artesanales, sino... Qué momento tan importante que fue ese, ¿verdad? Súper importante. La revolución industrial revolucionó no solo las máquinas, sino el diseño, reaccionó de una manera muy fuerte a eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos, en esa parte, claro que el automóvil, pues, obvio, tenía podríamos decir que como forma de transportarse o como cinética en la ciudad, tenía un rol súper importante, pero precisamente era porque las ciudades apenas empezaban a expandirse. La lógica era otra completamente, había un sector en las ciudades destinado únicamente para la industria, y entonces quienes iban a trabajar a los sectores industriales, que probablemente no eran solo los obreros, sino habían, me imagino, alguna otra organización de las empresas y de la industria, tenían que desplazarse por kilómetros para poder llegar a lo que conocemos nosotros, digamos, en la ciencia como la zonificación. Pues el carro era la respuesta correcta. Cómoda también, sí, ¿verdad? Cómoda, porque claro, es súper cómodo. Claro,
Sin embargo, eso no quiere decir que pues igual para finales del siglo XIX hubo ciudades que estaban pensando un poco más allá del automóvil, porque el automóvil, por supuesto que pues no era un medio tan accesible de transporte, porque había que invertir, digamos, no era algo tan Claro, no cualquiera barato, tenía digamos, carro, no digamos, cualquiera ¿verdad? tenía carro. Hubo ciudades que pensaron un poco más adelante y que tuvieron planificación para metro. Vemos el caso del metro de Nueva York, que tiene, no quiero mentir con el número, no lo tengo en mente, pero si no estoy mal, tiene ya más de 110 años. Hay vagones incluso que todavía funcionan en el metro de Nueva York de inicios del siglo XX, 1900 y piquito. Que tuvieron, creo yo, la idea de que no solo el automóvil iba a funcionar, porque obviamente pues las ciudades empezaban ya a conglomerar a más gente como motor económico, como digamos la búsqueda permanente de poder para quienes no tenían acceso a la tierra, digamos, que podían pues vivir de los productos de la tierra, tenían que moverse a las ciudades, pues empezaron a crecer. Y entonces en ese sentido ya podíamos ver dos modos de transporte, aparte de la bicicleta y del modo de transporte que todos tenemos, que son nuestros dos pies, ¿va? Digamos, poniendo eso como antecedente. Creo que en las ciudades de ahora el automóvil sí puede convivir, porque no nos podemos alejar de la idea de que, pues creo que todos, en primer lugar, tenemos la libre elección de pues, de escoger cómo nos queremos movilizar, pero considero que ya el automóvil no está en la primera, o no deberíamos situarlo en la primera escala del modo de transporte o de desplazamiento en las ciudades tan densas como las que tenemos ahora, con los problemas de infraestructura que tenemos ahora, que no fueron planificados, o que no, creo yo que quienes trazaron las ciudades el crecimiento de las ciudades hace unos 40 años, no creyeron que iban a tener que captar, o que iban a tener que soportar la cantidad de automóviles que hay ahora. Entonces sí, considero que en los tiempos, o sea, en donde estamos ahorita parados en estos años, no podemos situar al automóvil como la primera forma de desplazamiento. La clave creo que está más bien en pensar en la intermodalidad como primera elección. Como el uso mixto, digamos. Como el uso mixto. Que ando en bici, pero la dejo en la parada de bus y me voy en el bus. Sí. Algo sí, así. ¿por qué no? Uh-huh. No, pues va a ser muy difícil quitarse el carro. Yo creo que ¿va? Sí. Más que todo yo escucho y suena lógico a veces, ¿verdad? Que viene alguien que tiene familia y dice, como yo tengo familia, yo necesito un carro, pues. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, ¿dónde voy a llevar a mis hijos, verdad? Uh-huh. ¿Dónde voy a llevar a mi suegra? ¿Verdad? Pero lo que pasa es que no se imaginan lo bueno que puede ser el transporte público. Claro. O sea, en el sentido de que nadie va a querer meter a su familia entera en un bus de malísimas condiciones. Uh-huh. O sea, hay gente que lo hace por necesidad, pero nadie lo quiere hacer por elección, ¿verdad? Siempre está la idea aspiracional incluso de comprar un carro, sí. ¿verdad? Siempre es así como, de alguna manera empiezo a trabajar, lo primero que quiero es comprar un carro, sí. ¿verdad? O sea, eso es algo que yo creo que muchísima gente va a poder estar de acuerdo, porque cuando uno empieza a trabajar lo primero que busca es el carro. Sí, yo creo que es el sentido un poco de propiedad, ¿no? Sí, también de comprar algo, sí, así como tengo que... Como un deseo nato creo yo, como de poseer, como de posesión. Y de demostrar algún éxito, ¿verdad? Sí. Así como, no, ya me compré mi carro, pues. Ajá. ¿Verdad? Sí. Son estereotipos que van a ser difíciles, por muy ridículo que suene, ¿verdad? Que uno dice, no, hombre, pero... Uh-huh. Está muy adentrado en cada persona ese pensamiento, y yo creo que va a ser muy importante que la sociedad como tal, o los políticos, los académicos, ¿verdad? Las personas que están dando clases, digan o enseñen otra manera de pensar, uh-huh. ¿verdad? Y mucho por el ejemplo, ¿verdad? Porque
Aquí en Shela hay como un grupito de urbanistas, ¿verdad? Como gente que se ha graduado de arquitectos, la mayoría creo yo, pero hay otras personas que también están ahí metidas aprendiendo del urbanismo, de todo tipo. Incluso he visto odontólogos, ¿verdad? Ahí hablando de urbanismo. Bueno, entonces Bueno, eso sí. es como un tema, ¿verdad? Y yo creo que eso debe de crecer y crecer hasta que quizá una autoridad diga, yo también creo en ese tipo de planificación urbana o en o en una manera de moverse que no sea el carro y construir una ciclovía o exija un buen transporte urbano, ¿verdad? Cosas Ujú. así. ¿Por qué cree que no lo hacen? Porque los últimos gobiernos hemos visto de que en infraestructura de bicicletas, si estamos hablando de métodos alternativos de transporte, no se hizo nada. Ujú. O sea, más que yo creo que se construyó un puente y se hizo un carril de bicis, Ajá, ¿verdad? Ahí en en el puente de los Batanes ajá. hicieron un carril de bicis. Pues, pero Bueno, así como usted se ríe, como así le digo yo, ¿va? O sea, bueno. realmente no soluciona ningún problema, pero se hace únicamente como decir, no, hombre, si Como por decir, ya cumplí. ajá, ¿Va? más de algo, ¿verdad? Pero aparte de eso, que si es que podemos contar eso como infraestructura para la bicicleta, no ha habido ningún empuje por encontrar una solución al carro, porque todavía Sí. dijéramos, queremos incentivar la peatonalización. Ujú. No he visto yo un proyecto de aceras que sea realmente fuerte, aunque hubo uno aquí en la cuarta calle que llevó este ingeniero Armando Rivera, que me pareció genial porque le quitó, perdón a las personas que están aquí cerca del centro intercultural, porque sí sé que muchos se pelearon y hubo un gran Ajá. problema ahí, pero quitaron todos esos parqueos para que hubiera una acera, pero nunca construyeron la acera, ¿verdad? O sea, solo taparon los parqueos. No ha habido un empuje porque yo creo que nuestros líderes políticos no creen en otra manera de moverse que el carro porque ellos andan en carro, Sí, yo creo que ¿ah? ahí está la respuesta. ¿Va? Porque ellos no han cambiado, digamos. O, o sea, no podemos pensar quizá en una legislación o quizá en un proyecto de ciclovías o de cambiar el transporte si no somos nosotros los que no los que estamos dentro. En el caso de los políticos me estoy refiriendo a ellos con el nosotros. Si no se está adentro o si no se visualiza el problema desde el cuerpo, digamos, desde la carne propia de qué es andar en bicicleta y caminar, eh, bueno, aunque lo de caminar es también ponerlo un poco en la tela de juicio porque todos somos peatones. Sí, O ajá, sea, eventualmente. uno se baja del carro y se convierte en peatón. Se cruza la calle y es peatón. O sea, todos somos peatones. Pero, pues sí, creo que quienes están en el poder o quienes tienen ahorita, quienes han sido elegidos para representarnos en la forma de administrar los recursos, en la planificación para administrar los recursos, pues seguramente no se bajan del carro ni siquiera para ir a la tienda, ¿no? Sí, ahí Con el perdón. Y si no eh, es así, pues esperamos ver. lo que sería un requisito ahí ahorita que acaban de repartir comisiones ahí en la MUNI, que el que presida la comisión de transporte tiene que andar en transporte público. Claro, ¿Ah? claro. O sea, algo así porque si no uno está hablando así como, no hombre, está bien, va. Y está bien porque uno nunca realmente lo vive. Y yo he visto, eh, cuando uno sube a un bus, no es raro eh, ver a un ayudante o mal llamados brochas eh, que parece un delincuente, pues. Y uno dice, ¿será que me va a saltar o me va a cobrar el pasaje, va? Entonces, eso realmente demuestra que no se le ha puesto atención. Sí, bueno, ahí también es otro asunto de estereotipos, ¿no? Ah, pero Eh, estereotipos, ojo, que también son ciertos. O sea, es difícil decir que es un estereotipo cuando es muy recurrente. O sea, yo creo que casi todos los que se han subido a un bus, casi, uh-huh. ¿va? Han tenido dudas sobre qué tan honorable es la persona que está o manejando o de ayudante en el bus. Es que se ve cada cosa, pues. Bueno, la honorabilidad creo que no tiene nada que ver con
con la forma en cómo se ven, porque hemos visto a otros entacuchados también sentados detrás de ladrones escritorios. de todo tipo hay. No, yo, pues sí. yo no estoy diciendo que solo hay buses que llevan ahí a alguien, Sí. un ladrón adentro, sino ladrones en todos lados hay. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que en el transporte público no deberían de haber personas que parecen delincuentes manejándolos. Yo le digo que la vez que más me impresionó a mí es que vi un video de un bus, un microbús aquí en Shela, allá por Nueva Ciudad de los Altos, robándole la batería a un carro. Órale. O sea, utilizaron un bus aprobado porque tenía todas sus calcomanías y todo lo de los buses. Entonces yo dije, ¿qué está pasando, pues? ¿En qué otro país ve uno un bus? En primer lugar, un bus no debería de ser tan pequeño que puede ser utilizado como un carro de escape, ¿va? Entonces es un tema que hay que hablarlo y que sí es un problema, asaltan muchos en los buses, han violado a personas en buses, a veces cobran más de pasaje y si uno no lo paga, pues como si lo intimidan a uno, claro. ¿Verdad? Entonces yo sí creo que el transporte urbano nunca va a ser visto una alternativa, el transporte urbano al carro, mientras nuestro transporte urbano sea tan malo. Claro. O sea, eso nunca va a ser una alternativa. Un hombre o una mujer, porque a todos nos da miedo andar de noche en un bus vacío, ¿va? O sea, ahí no hay que ser hombre ni mujer, ¿va? No, o sea, sí. Entonces yo debería poder irme a mi casa a las 10 de la noche en un bus tranquilo, pues. Y no es así, ¿verdad? Y por lo menos no lo veo yo como cuestión de estereotipos, yo lo veo como una cuestión de que pasa, pues, sí, pasa, ¿verdad? O sea, pasa, y lo siento, deben de haber muchos ayudantes allá afuera que son personas muy honorables y un saludo allá, pero hay muchos que no, y realmente yo creo que los políticos no se han metido al asunto por lo mismo, porque hay un secreto a voces ahí de que uno no se mete con los transportistas porque le van a hacer algo, ¿va? O sea, entonces no puede funcionar así. Sí, digamos, ¿no? es un asunto mucho más complejo que de pronto no se puede resumir únicamente a las cualidades de la flota del transporte, sino que se necesita, digamos, una reestructuración del sistema de transporte desde el tipo de cobro, por ejemplo, claro. Desde las frecuencias, los horarios de circulación, incluso desde los tamaños de los buses, que ya tiene que ver más con las características físicas de la flota, incluso la edad de quienes manejan los buses, sí, o incluso entrar a discusión si es necesario o no es necesario que tengan un ayudante, porque de pronto... ¿Por qué? ¿Por qué hay que estar como juntando gente en cada parada de bus? Y eso no se ve en ciudades más desarrolladas, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Yo siempre he pensado, ¿por qué no vemos otros ejemplos, pues? ¿Por qué nadie se mete con los buses? ¿Verdad? Algo hay ahí. Bueno, sí, como le digo, he tenido experiencia en otras municipalidades y creo que sí es un tema más de reestructuración, como de sistematizar un poco cómo es que funciona y que no tienen... Es un asunto demasiado complejo y que quizás no es que no se quieran meter con los buses, sino porque realmente necesita incluso de personal operativo en las municipalidades para poder hacer valer el que se cobre la tarifa adecuada, el que el pago no sea por medio de billetes, sino que sea por un medio electrónico de pago, y que pues en países como el nuestro es muy complicado poder aspirar a tener un medio electrónico de pago. La bancarización, por ejemplo, hay muchas personas que aún no cuentan con una cuenta bancaria o que no cuentan con una tarjeta de débito. No digamos cómo sería el asunto de poder otorgar a una población de tarjetas para transporte. Otro problema es, por ejemplo, a dónde llegan los fondos de los buses o los fondos del transporte y cómo es que se pueden redirigir a quienes
prestan el servicio, si el servicio debe ser público, si el servicio debe ser privado. ¿Qué es privado ahora? ¿Es una empresa? Sí, nuestro transporte es privado. Pero Pero no está esa contraparte de la municipalidad, que es la que debería velar por la calidad del sistema de transporte, por garantizar que el privado, porque solo, pues, yo creo que es así como funciona, no sé, si alguien más sabe o si alguien de la MUNI nos está escuchando y nos puede aclarar el asunto, pero creo que es así como funciona, como le digo, en la experiencia que he tenido, y es que no hay suficiente personal operativo que pueda velar porque se garanticen los derechos del transporte. sí, o les tienen miedo también, ¿verdad? Yo creo que hay algo ahí, o sea, definitivamente yo tengo por lo menos un presentimiento de que hay algo ahí, porque les tienen como miedo, igual en los mercados, ¿verdad? Entonces, también tenemos que ser una sociedad mucho más pacífica, ¿verdad? Sí, yo quiero ser inocente y pensar que no se tiene la suficiente cantidad de personal operativo para poder hacer velar que se cumplan con por lo menos con los estándares mínimos en la dotación o en el servicio de transporte. Sí, mucha conciencia, también debe haber mucha conciencia, porque yo me he dado cuenta en la MUNI, debe ser difícil trabajar en la MUNI, porque yo estaba viendo el otro día que estaban tratando de catastrar las ventas ahí en la terminal, ¿verdad? Y definitivamente la municipalidad no ha podido crear el ambiente de mercado a la escala que lo necesita Shela, ¿verdad? O sea, Shela desde tiempos precolombinos ha sido un mercado. Esto siempre ha sido un lugar de intercambio. Aquí se conectan varias rutas de todo el territorio y es algo cultural, porque cuando uno entra a la terminal o entra a la democracia o entra a cualquier mercado, ¿verdad? Uno siente que esto es como, pues esto no es una tienda, es como una cultura, ¿verdad? Y mucha gente hace mercado. Casi la gran mayoría de las comunidades que rodean a Quetzaltenango, muchos vienen a hacer mercado aquí a Shela y no tienen en dónde. Y entonces por eso es que se ponen en la calle y su reacción a cualquier obstaculización es la violencia. También es una corresponsabilidad, como lo mencionábamos antes de iniciar el programa, de que la MUNI tiene que crear espacios, pero la gente tampoco puede estar amenazando a muerte a cada empleado municipal o alcalde o concejal que tenga la gana de ir a poner orden en algún lado, ¿verdad? Porque no podemos ser una sociedad donde constantemente nos estamos amenazando de muerte, porque no va a funcionar, ¿verdad? O sea, lamentablemente así no funcionan las cosas, y a ver qué pasa, porque ahorita pues estamos entrando, diría yo, a una nueva era política en Quetzaltenango, ¿verdad? No sé si ayer o anteayer, no me recuerdo, tomó posesión el 15 el nuevo alcalde, ¿verdad? Y él tendrá una postura específica sobre el desarrollo urbano de la ciudad de Quetzaltenango. Esperemos. Y si usted fuera alcalde hoy, si fuera usted quien hubiera tomado posesión, ¿qué comisión presidiría? O sea, porque él se puso en infraestructura, por ejemplo. Esa es como la comisión que me imagino que le va a meter más cabeza. ¿Qué cree? Porque usted también tiene muchos antecedentes en medio ambiente, por ejemplo, y ver fotos del río Xaquijel aquí, sí, es algo que realmente a mí, yo no sé qué les provoca a usted o a los que nos escuchan en casa, pero a mí me dio como náusea cuando yo vi esa cantidad de basura en un río. Fue una cosa realmente desagradable. ¿Qué le estamos haciendo al planeta, verdad? Pero ¿qué haría usted si fuera su corporación municipal la que estuviera tomando poder ahorita? Uy, bueno, yo creo que porque ese es digamos, a lo que me he enfocado en los últimos años, creo que sí le apostaría al transporte urbano, le apostaría. Un transporte obviamente no que se quede en Shela, o sea, no solo de la ciudad, sino pensar ya en un transporte metropolitano, porque eso es lo que somos, a pequeña escala somos una
no por la cantidad de población, pero creo que sí en dinámicas territoriales y económicas, somos una metrópolis. Pues entonces le apostaría al transporte urbano metropolitano, de pronto y a gestionar una central de transferencia para poder gestionar mejor la ciudad y los municipios conurbados. Y la otra parte que creo que es importante, a invertir en infraestructura peatonal y ciclista. Sin el ánimo de entrar en la caja negra de las aceras, digamos, de la banquetización, un poco también un poco occidentalizada y mal lograda, creo yo, que es como estas aceras con miles de elementos, solo porque creemos que las aceras deben funcionar con los miles de elementos, volar 2x2 y todo el asunto, sin no tener un análisis un poquito más profundo de cómo es que nos organizamos y cómo es que funcionamos todos cuando nos metemos a la calle, por ejemplo. Sí, creo que a eso le apostaría, porque pues, me imagino que 4 años no son suficientes, ¿va? Y al tema de la basura, aunque la verdad no tengo ni la menor idea de cómo podría funcionar el asunto. Sí, qué complicado ese tema, ¿verdad? Sí. O sea, realmente en medio ambiente es un tema complicado. ¿Usted está de acuerdo con esta de la prohibición de los plásticos? Sí, estoy de acuerdo. Creo que los plásticos, bueno, ahí sí que el uso equilibrado de básicamente todos los plásticos, pues sí son, no es que esté a favor o no es que los defienda, pero creo que los plásticos en algún momento pueden servir. El uso racionalizado y el uso pensado de los plásticos es lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, desde salir a comprar tortillas, no es necesario que cada vez que salgamos a comprar un quetzal de tortillas nos den una bolsa. La bolsita clásica osa. Sí. Hay mantas, se conservan mejor, no sudan, otras cosas como técnicas de las mamás y de servir mejor el almuerzo. Pero creo que en pequeñas acciones no necesitamos de bolsas. Desde ir al supermercado con un morral, de hacer el mercado con morral. O comprar morral, ¿va? O comprar un morral. O sea, bueno, y tratar de traerlo otra vez, pero la cosa es que de alguna manera las pequeñas acciones, o sea, yo he visto realmente en las carreteras, en los ríos, en los volcanes, en los parques, pareciera que todo está lleno de basura, ¿verdad? Uh-huh. O sea, realmente algo tiene que cambiar, porque eventualmente todo se barre, pero no desaparece, entonces todo se va a alguna parte. ¿Y, sí, qué tanto daño le estamos haciendo al mundo? Porque algunos dicen que pues el cambio climático no existe, pero veamos realmente lo que está pasando en Australia ahora con estos grandes incendios. Tenemos que dejar un mejor ejemplo a las futuras generaciones, porque no podemos ser una generación tan destructiva. En estos 100 años se fue, los 100, digamos, en los 1800 no existía el plástico. No. O sea, los últimos 100 años sí hemos creado, dicen que hay un casi mini país flotando en el océano de plástico, de basura, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto, verdad? Sí, el uso abusivo de los plásticos es reciente. Yo hablo con mi mamá y pues mi mamá es una mujer de un poquito más de 50 años y me dice, yo iba cuando era todavía señorita, iba al mercado y jamás me daban bolsa plástica. Quiere decir que por lo menos de 25 años para acá ha habido un incremento del uso de los plásticos y seguramente el uso abusivo no tendrá más de 10 años de estar vigente en nuestro país. O sea, por todo recibimos bolsa. Pero creo que aquí también hay una parte importante y es que pueden haber muchas iniciativas de eliminar el plástico, pero creo que también tiene un poco que ver con la conciencia que tenemos todos sobre el impacto que pueden causar los plásticos, y si no del impacto es preguntarnos si realmente nos sirve la bolsa o para qué queremos la bolsa, ¿no? Claro.
¿no? Y no solo es eso, porque es nuestros cepillos de dientes, los platos desechables. Yo el otro día fui a un restaurante de comida china eh, y me dieron en un plato plástico, con cubiertos plásticos. El vasito era plástico. Y dije, mejor ya no, ¿en dónde tiro esto? ¿Cómo lo pueden lavar y Claro, volverlo a claro. usar? ¿Verdad? Pero Da vergüenza. no me imagino realmente la cantidad de basura que se Sí. produce por algo que uno utiliza minutos, pues, ¿verdad? Ujú. Y tarda cientos de años en desaparecer. Yo creo que es injusto, ¿verdad? Es realmente injusto y por lo menos yo sí estoy de acuerdo que el Estado venga y lo prohíba. Sí, Yo creo sí, que lo van a sí, prohibir sí. y en como 2 semanas va a venir una empresa y va a decir, ya creé un vaso de no sé qué Bueno, producto. ya vemos algunos plásticos que son biodegradables, entre comillas, o incluso ya vemos platos de cartón, vasos de cartón, o con materiales ecológicamente amigables. Pero creo que más allá del el material, es como este asunto del consumo rápido, ¿no? Y ya está, ya existe, ¿va? Entonces solo el plástico vale 5 que sale 100 vasos, ¿va? O sea, Sí, 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 es el consumo rápido, es la comodidad un poco. Estoy segura que en muchas de las casas para las fiestas, para las recientes fiestas, que voy a lavar los trastos porque no mejor compramos ajá. desechables, ¿va? ¿Qué Y tiene que...? barato, ¿va? Sí, es barato. Pero creo que tiene que ver más que lo dañino del material y las prohibiciones y todo el asunto. Es lo acelerado o es este asunto de consumo que tenemos todos tan internalizado. Como estar comprando cosas, dice Sí, usted. como estar comprando cosas, pero también, digamos, el consumo rápido, que es poder para llevar, por ejemplo, una de las características del café para llevar, que es pasar comprando, me tomo el café y el vaso, ¿no? Es esta cosa sí, no lo puedo decir de otra forma, como del consumo rápido, y el consumo rápido se concreta con materiales que se pueden desechar fácilmente. Claro. Que se pueden desechar fácilmente, pero que no significa que se puedan degradar o que el planeta los pueda, digamos, reincorporar a su ciclo, sino es eso, digamos, es como agarrar y botar. Sí, tenemos que de alguna manera tratar de que el mundo siga ese ciclo, ¿verdad? Porque de alguna manera el mundo todo es biodegradable realmente. Menos Sí, lo que producimos menos lo que producimos. a raíz de estos inventos y cosas así, pero todo lo demás, hasta nosotros mismos somos biodegradables, ¿verdad? Claro. O sea, que debemos de tratar de no obstaculizar ese ciclo, ¿verdad? Porque si no, el mismo mundo va a reaccionar y va a crear desastres naturales muy grandes como lo que pasó en Australia, que realmente yo creo que invito a las personas que nos escuchen que se metan a investigar lo grande que fue, porque sí fue algo que hay que ponerle atención, la cantidad de animales que murieron en eso, y no es algo que tenga un antecedente realmente de un desastre tan grande como el que pasó, y todo esto es a raíz de esto, y realmente el vehículo contribuye a eso, y el mundo de alguna manera pues yo creo que está reaccionando, y nosotros podemos ser la generación que cambia. Sí, Eso sería pues esperemos. sensacional, ¿va? Ahora hablando de planificación urbana y diseño urbano, que pues son sus especialidades, la ciudad también tiene una función social, ¿verdad? Como constructiva a nivel de desarrollo humano, ¿verdad? Y el urbanismo en Latinoamérica se ha distinguido por ser muy atado a la comunidad. Cuando hablo de urbanismo hablo de la gestión municipal, digamos, la gestión de los gobiernos municipales, de mejorar sus comunidades, sus espacios urbanos, todas las áreas de recreación, de transporte, etcétera. Por ser Latinoamérica una de las áreas más subdesarrolladas del mundo, por así decirlo, Sí. porque no todo es subdesarrollado, ¿verdad? Tenemos áreas muy desarrolladas, ¿verdad? Entonces no es como que nosotros somos porque no es cierto, ¿verdad? Somos sociedades muy avanzadas en ciertos puntos, pero hay personas que sí viven
en condiciones muy precarias, ¿verdad? Entonces, y son cosas que se ven muchísimo más aquí que en otras partes del mundo. Entonces las ciudades tienen una función de mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que están en esa precariedad. ¿Cómo cree que estamos atacando eso en Shela? Porque ¿qué proyectos destacaría o cuál cree usted que es la escuela del desarrollo urbano de Quetzaltenango, buena o mala, verdad? ¿Cree que tiene que tiene conciencia social? Bueno, hasta ahora no conozco de ningún proyecto que se esté materializando en cuanto a poder atacar algunas formas de precarización o de vida precaria, si lo queremos ver así, en la ciudad de Quetzaltenango. Hay muchos ejercicios académicos como para poder llevar a cabo algunas gestiones o algunos planes en zonas que se han reconocido como precarias en la ciudad. ¿Y qué zonas cree usted que son las más precarias de Shela, digamos? Yo creo que las zonas más precarias, como hablando con los términos más estrictos de la precariedad, pues hay algunas que están situadas a lo largo del río Seco, que podríamos considerarlas como zonas precarias en la ciudad, y que hay algunos ejercicios académicos, como le digo, que se han pensado para esas zonas, pero que se hayan materializado hasta ahora no conozco, no he escuchado de que se hayan llevado a cabo. Y pues de ahí, en cuanto a la escuela, creo que todavía nos hace falta mucho. No sé si podríamos considerar, bueno, tal vez es un asunto más como de concepto o de percepción, pero incluso, digamos, la ciudad de Quetzaltenango en su totalidad, no sé si la podríamos considerar como no precaria, porque, pues, ¿qué es la precarización, no? Generalmente las comunidades precarias son aquellas que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a drenajes, que no tienen acceso a transporte público o a transporte público digno. Son aquellas comunidades que no tienen pavimentación, que no tienen un trazado urbano con las medidas básicas como para que pueda entrar una ambulancia a recoger a alguna persona en caso de emergencia. Y pues si lo situamos así, ¿qué comunidad, más bien qué parte de Shela es no precaria? ¿Ah? Porque hay muchas zonas de Shela que ya tienen, digamos, este tipo de problemas, que podríamos considerarlas como precarias. Sí, no solo es la periferia, digamos. No solo es la periferia. Es una ciudad muy mixta que No pues solo hay la espacios periferia. que uno dice, bueno, aquí hubo un tipo de diseño, tal vez zona 3 que tiene pues un diseño que sí es notorio, pero también dentro de zona 3 tiene ahí espacios ahí medio raros, zona 8 también, y bueno, la periferia, el Valle de Palajunoj, todo esto de Shekaracoj, toda esa parte que realmente no solo no hay servicios, o hay lugares donde no hay servicios, porque hay lugares donde sí los hay, pero no hay una visión de desarrollo, ¿verdad? Sí, precaria es también porque no tenemos áreas para esparcimiento. Claro, o ¿Verdad? sea, el desarrollo humano también es Sí. importante. ¿No? Un humano se nutre de otras cosas que esté pavimentada su calle, ¿va? O sea, también necesita acceso a internet, por ejemplo, una biblioteca, algo que realmente sea, Equipamientos. pues porque si no tienen que ir a un café, ¿verdad? A estudiar o cosas así, pero no es el lugar idóneo, ¿verdad? Necesitan acceso a un lugar gratuito donde puedan estudiar, donde puedan encontrar becas, tener contacto con el mundo exterior, porque realmente hay comunidades que están muy aisladas, ¿verdad? Gente que incluso no habla muy bien el español. Todas estas personas que están en esta situación, de alguna manera tenemos que irnos integrando todos, y la ciudad eso es, ¿va? La ciudad eso es esta
es la oportunidad de donde una persona latinoamericana que ha tenido educación universitaria, etcétera, pueda encontrarse con una persona que no ha tenido ningún tipo de educación, ¿verdad? Y los dos nutrirse de esa realidad que comparten, ¿verdad? Eso es un poco de la ciudad. Ahora, Shela, yo me he topado con la tendencia de que hay personas que son que no les gustan que gente migre a Shela, ¿verdad? Entonces que dicen, no, es que Shela está bien como cuando están de vacaciones todos los estudiantes universitarios que vienen aquí a Shela a estudiar. Miren, a esta bonita Shela cuando no hay foráneos. He visto ahí publicaciones en Facebook de ciertas personas. ¿Qué piensa de eso? Porque realmente no es una manera saludable de ver la ciudad, ¿verdad? No, la ciudad es migrante. O sea, las ciudades se formaron porque vinieron personas de otras comunidades a asentarse porque coincidían en que de pronto y podían encontrar mejores condiciones de vida o un acceso económico mejor. Lastimosamente, el miedo al otro en los tiempos en los que nosotros vivimos prevalece y creo que está creciendo. Todo el mundo tiene miedo a la diferencia. Todo el mundo cree que las personas de otros lados nos van a contaminar con sus costumbres o con no sé, realmente no considero que el que vengan personas de otros lados a vivir a Quetzaltenango sea un flagelo. Que no se nos olvide, creo que esa sería mi respuesta. La ciudad es migrante y no podemos evitar el hecho de que otras personas vengan a vivir. Y nos conviene de alguna manera que vengan, ¿verdad? Pues nos convenga o no nos convenga, es algo natural, es inevitable, digamos. Está implícito en nosotros como humanos movernos. Hablaba recientemente con algunos amigos y un poco la discusión era sobre quiénes serían los nómadas en nuestro tiempo. Y los nómadas creo que somos las personas de la ciudad, ¿no? Digamos en términos económicos, nosotros no obtenemos la plata, hablándolo como también en términos fáciles, no obtenemos la plata y no subsistimos de los productos de la tierra. O sea, no tenemos ese apego con la tierra y si nos remontamos a pues, qué sé yo, 2000 años antes, 3000 años antes, 4000, los años que quieran. Back to basics. Back to basics, exacto. Pues quienes se dedicaron a domesticar las semillas, los animales, eran las personas que se quedaron precisamente en la tierra. O sea, los que se quedaron en una parcela fueron los sedentarios. De ahí el resto de personas que necesitaban moverse para encontrar esa tierra, para encontrar esos medios de subsistencia, eran los nómadas. Y en nuestro tiempo los nómadas de pronto y somos nosotros los que tenemos que movernos de nuestra casa hacia el centro donde trabajamos, hacia el edificio donde trabajamos para poder encontrar nuestros medios de subsistencia. Sí, es muy fácil. Si usted trabaja en una ciudad, en una profesión, es muy fácil que se vaya a otra ciudad también. Sí, de pronto ya es eso. Entonces sí, la ciudad es migrante, la ciudad está llena. Mis papás, por ejemplo, no son de Shela. Es que es algo que pasa. Yo no sé si usted se dio cuenta en las elecciones pasadas que publicaban ahí los DPIs de todos los que no habían nacido en Shela. Y yo decía, qué manera tan extraña de pensar, ¿verdad? Porque se supone que estamos eligiendo a la persona más apta para liderar el gobierno municipal. Claro. No estamos aquí no estamos jugando a que la más apta, pero que haya nacido aquí en Shela, y después vamos a poner otro calificativo y que sea hombre también. Entonces, o sea, sí, estamos buscando a las personas por aptitudes, ¿verdad? Y la ciudad debe ser un lugar en donde cualquier persona talentosa pueda sobresalir. Sí, claro. Y eso es beneficioso para la ciudad. O sea, nos conviene atraer a cosas positivas.
Sí, ¿verdad? no sé cómo tildarlo, si de nacionalismo, de patriotismo, no sé, pero creo que eso es lo que nos hace daño. Como ignorancia, diría yo, ¿verdad? Un poquito. Creo que eso es lo que nos hace daño y más bien deberíamos preocuparnos porque el que la persona que viva en el lugar donde pues, vivimos, en este caso en Shela, aporte, no importa de dónde sea. Sí, que sea positivo. Y si es negativo, también sancionarlo, ¿verdad? Sí, O sea, no, si viene a quitarle o a restarle, a ser delincuente, lo que sea, también Shela debe de poder ahuyentar a ese tipo de migración. Y que digan, no, mejor no me voy a Shela porque, no, ahí cuidan mucho su seguridad, ¿verdad? sí, yo creo que todos tenemos derecho a sentarnos en donde consideremos que nos va a ir mejor. Otra vez, sería corta vez que lo digo, la ciudad es migrante y no nos podemos negar a la diversidad, a la variedad. Tal vez tendríamos que preguntarnos si nuestros papás de dónde son, si los abuelos de dónde son, los tatarabuelos de dónde son, Claro. y partir de eso para pues, no tener miedo. No, O si no no, hay que no tenerle miedo, negarnos, porque ¿no? mucho de esto, eh, pues son pensamientos negativos, ¿verdad? Y eso es algo que la nueva ciudad, porque realmente yo creo que Shela ahorita está empezando a ser una ciudad. Shela siempre ha sido visto como ciudad porque ha sido, yo creo que ha destacado entre otras poblaciones dentro del país. Uh-huh. Entonces siempre la he visto como la segunda ciudad de Guatemala, también por su historia como el sexto estado de los Altos, pero también porque ha tratado de destacarse como ciudad, ¿verdad? Han tratado mucho de elevar el nombre de Quetzaltenango, pero hasta ahorita esta dinámica de cosmopolitas, de que es un centro de migración muy fuerte, vamos a empezar a funcionar como ciudad y no dejemos que los estadounidenses se apropien de la idea del sueño americano, ¿verdad? Yo voy a ir a Estados Unidos y ahí voy a cumplir mi sueño, voy a hacer mi empresa, voy a, no sé, a conocer a una mujer bonita y a casarme y a lograrlo. También eso se puede aquí en Shela, pues tratemos de crear el sueño quetzalteco, ¿verdad? De que una persona que nazca en otro país, en otra población, diga, no, me yo voy a ir a Shela y voy a estudiar con todo y voy a poner mi empresa y voy a ser exitoso. Y miles de esos proyectos juntos aquí en este territorio va a hacer que la ciudad sea súper exitosa, ¿verdad? Entonces tratemos de no tener esas ideas en contra de las personas que migran acá. Ahora como otro punto que me gustaría hablar hoy, porque es algo que me llama mucho la atención de usted, que la he visto ahí a veces en la calle, yo creo que hace unos meses, porque creo que está lesionada, Sí, hombre. pero que se moviliza en bicicleta. Entonces, cuéntenos cómo ha sido esta experiencia. ¿Es posible movilizarse en bicicleta en Shela? Totalmente. Sí, ¿Qué, totalmente. qué adversidad, o sea, qué cosas, qué incomodidades ha encontrado? Qué incomodidades. Yo creo que son pocas hasta ahora las que me he encontrado. Em, de pronto y pues a veces los carros. Uno que otro insulto. Y de ahí nada. Nada. O sea, Y se ha moverse en vuelto más bicicleta. deportista, digamos, por estar en bici o ha mejorado su salud, tantas cosas que dicen que la bici hace por uno. ¿Sí es cierto Uf, eso? sí, tiene muchos beneficios andar en bicicleta. Desde que la ciudad se percibe de otra forma, uno se da cuenta de muchas otras cosas que andando en carro. Se vuelve uno más parte, ¿va? Pues sí, se vuelve uno más parte. No sé manejar, entonces, pues si lo vemos así, si me quiero desplazar no me queda de otra, más que agarrar la bicicleta o caminar o subirme al bus. Y en última instancia pedirle favor a mis hermanos que me lleven a algún lado. Entonces, sí, la bicicleta permite poder ver las ciudades de otro punto de vista. Creo que nos volvemos más conscientes de algunos otros problemas. Y los beneficios para el cuerpo, muchos. Pues sí, no sé si me he vuelto más deportista, pero creo que sí tengo mucha más resistencia física. Mis pulmones están muy bien. La baja de peso uno un poquito, ¿verdad? Sí, baja uno de peso. Y si no adquiere peso, pero por masa muscular. Ajá. ¿Qué más? Digamos de las adversidades que he tenido.
y que son las que más me cuestan. ¿Le han robado algo? Nunca. ¿No? Yo creo que no, la bicicleta no tiene nada en contra. Tal vez lo único que tiene en contra es que a los automovilistas los invito a leer el reglamento de tránsito. Lo único que tiene en contra es que muchos de los automovilistas creen que nosotros no tenemos derecho a circular en el carril normal, cuando en realidad, según el reglamento de tránsito, en su artículo número 57, quien lleva la vía es el peatón primero, después es la bicicleta y después pues ya van todos los carros. Nosotros los de la bicicleta tenemos la obligación de cederle el paso al peatón, o sea, el peatón va sobre nosotros y de ahí nada más. Entonces, de los inconvenientes que he tenido es precisamente eso. Cuando me quiero meter a alguna rotonda, pues me toca hacer carril, en este caso meterme al carril, porque no lo puedo hacer desde el costado de la calle. Entonces me he tenido que enfrentar a algunos carros que me han bocinado, que me han maltratado, pero de ahí nada. Creo que los beneficios de la bicicleta son más que los contras. De pronto y cuando hay lluvia uno se moja, a veces el polvo, pero de ahí nada. ¿Y qué le recomendaría a una persona que está escuchándonos y dice, sí, yo voy a ir a comprar mi bici? Uh-huh. ¿Qué tiene que comprar? ¿Qué bici le recomendaría utilizar en Shela? ¿O qué accesorios? Bueno, a ver, creo que la seguridad es primero. Entonces, mientras no se nos pueda garantizar la seguridad vial, que creo que también es responsabilidad de todos, es necesario un casco. Además de un casco, por lo menos las lucecitas, una roja, una blanca y algún reflectivo. Eso, no necesitamos nada más. De pronto hay un impermeable para cuando llueve, tener una mochila como para más comodidad y de ahí nada. Algunos dicen que ropa especial, pero yo les digo que yo ando a veces hasta en vestido en la bicicleta y normal, no pasa nada. No, sería sensacional. Yo no sé si ustedes han visto las bicicletas que son diseñadas para mujeres que tienen el tubo, así como Ajá. que no tienen el tubo. Eso a mí yo no sabía hasta que vino un experto en bicis de la tienda de bicis, ¿verdad? Yo le dije, mira, ¿y por qué tienen el tubo así? Me dijo, porque es cuando las mujeres llevan falda, así pueden subirse a la bici. Uh-huh. Entonces, súper interesante, ¿verdad? Entonces, realmente pueden estar usando lo que sea y pueden andar en bici. No hay excusas, ¿verdad? Sí, no hay excusas. Bueno, y del tipo de bicicleta, pues creo que no se necesita una bicicleta, como comprar la bicicleta, sino va a depender de la habilidad de cada uno. Yo no creo, me imagino que casi en todas las casas hay alguna bicicleta. Es lo segundo que aprendemos cuando niños, primero a caminar y después, la mayoría, aprendemos a andar en bicicleta. Y después el Sky Jumper. No, o el scooter. Entonces, de la bicicleta, yo en mi caso prefiero una montañesa. Me facilita ir a la montaña cuando tengo ganas. Las carpetas de rodadura no están tan buenas acá en Xala. Entonces, por los hoyos, los túmulos, pues es mucho más fácil que con una bicicleta de ruta, por ejemplo. Pero ahí creo que va a depender del gusto de cada quien y de... Yo aconsejaría una montañesa, pero no está la bicicleta para poder andar. ¿Y en dónde la deja, digamos, cuando va a alguna parte? Pues haciéndole un poco de publicidad, sacándole brío a Xela. Se han encargado de ponernos un par de biciestacionamientos en algún lado. Creo que les hace falta, ¿vieron? Hacen falta, ¿verdad? Les voy a dar ahí un par de spots de donde les hacen falta estacionamientos. Ahí que nos manden unos comentarios sería... Pero yo siempre, los altos, por ejemplo, son buenísimos, siento yo, porque sí. no es difícil que los saquen de ahí, o postes delgados, cosas así. Realmente es fácil, a un árbol, ¿verdad? Pueden fácil, amarrar un árbol si quieren. Es fácil. A mí una vez me robaron las luces, ahí en el parque. Entonces también es la mayor parte de las cosas de bici se pueden quitar. Sí. Entonces si alguien compra lucecitas y tal vez se va a quedar de noche ahí en alguna parte,
que le quite sus cosas, ¿verdad? Y se las lleve para evitar que le roben algo, pero con un seguro, la bici seguro no se la llevan, ¿verdad? O sea, Sí, la no. bici por lo menos no se la llevan. Y tal vez solo las cositas que están como ahí prendidas a la bici. Hay Sí, el otro beneficio de la bici es que, pues, yo ahora estoy un poco más pendiente de las bicicletas del resto de gente. Em, Me fijo un poco más en quién dejó su bicicleta. Si puedo, le paso echando un ojo, como si paso a la par de la bicicleta otra vez, como para ver si está ahí. Digamos, nos volvemos un poco más conscientes o más pendientes, o entre hay ciclistas. un sentido de comunidad bonito, incluso con los peatones de cuando uno anda en bici. Así que También es más feliz uno, ¿verdad? sí, uno es más feliz, así que regreso al tema. También nos hacen falta más estacionamientos, por favor, sacándole brillo a Shela. Y una ciclovía sería genial. Sí, esa es otra de las ventajas de andar en bicicleta, y para quienes están en los puestos en las autoridades o los encargados de planificación. La infraestructura ciclista en realidad no es cara, no es onerosa, no representa una inversión tan fuerte. Creo que solo es pura voluntad. No es necesario tener carriles segregados, porque como se los repito, el reglamento de tránsito nos ampara a los ciclistas, así que donde no hay espacio no es necesario tener un carril segregado. Basta con que tengamos la señalización correcta, en que el ciclista tiene la prioridad, en hacer los saltos, porque también pues, a nosotros nos corresponde respetar un poco el reglamento. Basta con eso para poder hacer una ciudad más amigable para los ciclistas. No, pues definitivamente muchas ciudades han visto la bicicleta como el futuro de su movilidad, por lo menos después del transporte público, ¿verdad? Entonces, si no está de primero la bici, por lo menos está de segundo, y el carro definitivamente está detrás del transporte público como la bicicleta, por lo menos en el mundo desarrollado, ¿verdad? Porque si la idea es desarrollarnos, pues hay que ver qué están haciendo los que ya están ahí, ¿verdad? Claro. Y encaminarnos a eso. Pues yo le agradezco mucho pues habernos acompañado en el podcast. Creo que hablamos de temas muy De todo un poco. interesantes. Qué interesante que existan pues expertos en este tema en Shela, ¿verdad? Y tanto personas que no solo hablan que la bici es buena, sino que también la utilizan, ¿verdad? Porque he visto ahí a algunos urbanistas que les mando saludos. Algunos son mis amigos que hablan mucho de la bicicleta, pero nunca los he visto en una bicicleta. Entonces Saludos. hay que animarse, ¿verdad? Hay Claro. que ver y realmente ser parte del cambio. Así que si alguien allá afuera está pensando en comprar una bici, por, cómprenla, porque es saludable, es gratis, no hay que echarle gasolina, los servicios son casi que regalados de baratos. Los hoyos no arruinan la bici, ¿verdad? Entonces, si hay malas calles, por lo menos no se arruinan como los carros, y realmente uno baja de peso, se vuelve una persona más saludable, y así es que hay que darle, y no hay que tenerle un tabú a la bicicleta, y tampoco hay que tener el carro pues ahí como un sueño, ¿verdad? O como un símbolo de estatus o algo así, ¿verdad? Entonces andar en bici es la movida inteligente, así que si están pensando en hacerlo, por favor háganlo. Y les agradezco mucho su atención, y gracias, Ligia, gracias por venir. No, a usted, gracias. ¿Verdad? Podcast 27. Saludos a todos. Adiós.